Día en nuestro país. En la mesa de redacción me acompaña el profesor Luis Galperín para la página internacional. Tendremos comunicación telefónica con el economista Hugo Vega, nuestro columnista especialista en economía y negocios, también nuestros corresponsales. Hoy tomaremos contacto con el concejal Marcelo Gal, nuestro corresponsal en Israel. Espera nuestra corresponsal en Londres, Paola Ardaya. Y ustedes, los teleoyentes que comparten este espacio, recuerden que quien quiera enviarnos un correo electrónico tiene dos direcciones a su disposición. Si quiere tomar nota, todo de corrido y con minúsculas, fmimpacto955 @, y allí tiene dos opciones, o Hotmail o Gmail. fmimpacto955 @hotmail.com o bien @gmail.com. Y como hoy tenemos una jornada prieta en comunicaciones, voy directamente a comentar para todos ustedes los títulos más importantes al mediodía en la República Argentina. El primero: no hubo acuerdo y las farmacias advierten que dejarán de atender a los pacientes del PAMI desde el mes de febrero. Tras una nueva reunión entre el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, y representantes de las 4 organizaciones que agrupan a los colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país, finalmente no hubo acuerdo. Y una vez más peligra la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados en la República Argentina. En estas condiciones, en 2017 no se dispensarán medicamentos a PAMI. No creemos que se pueda sostener más esta situación. ¿Quién lo dijo? La señora María Isabel Reynoso, la presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Esta señora detalló que la deuda actual del instituto con el sector es de 1.700 millones de pesos. Los resultados del encuentro fueron detallados en un comunicado conjunto firmado por la Confederación Farmacéutica junto a las otras 3 entidades. Esto es la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia, la Federación Farmacéutica de la República y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales del país. Nuestras necesidades, expresó la señora Reynoso, nuestras necesidades nuevamente no fueron escuchadas por las autoridades del PAMI, se entiende. No hemos obtenido soluciones de fondo a los problemas planteados. Recordamos que los mismos fueron abordados reiteradamente desde el 10 de diciembre del año 2015. Solo estaría en consideración incorporar a las entidades en una comisión de seguimiento y ver alguna alternativa para disminuir la carga financiera que tiene el convenio para las farmacias prestadoras. Y agregó, desde hace bastante tiempo la participación en el convenio estaba planteada, somos los prestadores de salud a los jubilados, pero la sensación que tuvimos es que hay una voluntad de seguir el convenio directamente con la industria. El mecanismo es que el PAMI le pague a la industria farmacéutica y que después ellos nos paguen a nosotros. Ya nos ha pasado muchas veces que, se dice yo ya pagué y el dinero no llega a las farmacias. La única manera es hacer un convenio como tenemos con el resto de la seguridad social, donde los mecanismos son más normales y participan todos los sectores. Conclusión: no hubo acuerdo y los farmacéuticos advierten que dejarán de atender al PAMI desde el mes de febrero. El segundo título, que será de interés para el doctor en Ciencias Económicas Hugo Vega, nuestro columnista, es que la venta de insumos para la construcción cayó más del 15% en el año 2016. Se conoce este número de manera oficial. Las ventas de materiales para la construcción registraron en la República Argentina durante el año 2016 un 15,1% de caída respecto al año anterior. Esto es un informe del grupo Construya. Según el denominado índice Construya, diciembre último reflejó una baja del 12,6% con respecto a igual mes del año 2015, pero en relación a noviembre del 2016, un dato apenas alentador,
hubo una suba desestacionalizada del 6,29%, así que este indicador está midiendo la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción como, bueno, ladrillos cerámicos, cemento Portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos, revestimientos cerámicos, adhesivos, pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua. El título dominante del sector al mediodía: cayeron la venta de insumos para la construcción más del 15% en el año 2016. Y el tercer título es de la página internacional e introducirá el diálogo con el profesor Luis Galperín. A 2 años de la masacre, Charlie Hebdo saca un número especial fiel a su humor. La revista satírica francesa Charlie Hebdo publica un número especial con motivo del 2º aniversario de aquel atentado del que fue objeto la editorial hace 2 años atrás, que dejó, recuérdenlo, un total de 12 muertos y decenas de heridos. Ataque que ha sido calificado como crimen político y pese al cual la editorial asegura que seguirá en su línea periodística. En su portada, bajo el título 2017, por fin el final del túnel, se ve a un hombre que mira asustado el cañón de un fusil con el que le apunta a un yihadista. El director de la publicidad, Rees, afirma en el editorial de este número que los sucesores de quienes sufrieron el atentado cometido en la redacción por los yihadistas hermanos Kouachi van a seguir combatiendo con la misma rabia contra los que ya luchaban, los que ya no están. El periodista hizo hincapié en que el del 7 de enero de 2015 no es un atentado como los demás, sino un crimen político cuyo objetivo fue tanto suprimir ideas como a quienes las proclamaban. Y en ese día, las víctimas fueron asesinadas a causa de sus opiniones políticas, de sus escritos políticos y de los dibujos políticos publicados en el diario político Charlie Hebdo. Y como le decía, con este título introducimos el diálogo con el profesor Luis Galperín, nuestro cronista internacional. Luis, buenos días. Buen día, Fernando. Buen día, amigos del mundo entero. Buenas tardes para los que viven en el norte, luego del Ecuador. Son notas importantes lo que Fernando estuvo diciendo, justamente lo que ocurrió en enero del 2015, porque marca en ese sentido prácticamente la aparición de los atentados terroristas. Y justamente uno de los títulos que quiero hacer mención es una estadística realmente dura, sinceramente incomprensible, pero que ocurrió y eso no se puede borrar. El Estado Islámico perpetró en Siria e Irak durante el 2016 1.112 atentados en todo sentido, utilizando todos los elementos: camiones, elementos explosivos, o sea, hombres suicidas, mujeres suicidas, niños suicidas, camiones en otros lados de Europa en menos medida, pero 1.112 atentados, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos se produjeron en Siria y en Irak, fundamentalmente en Irak y la zona de Mosul. Son la mayor cantidad que se está produciendo en los últimos meses del 2016, justamente para tratar de parar el avance de las fuerzas kurdas, justamente iraqueses, también ayudados por los kurdos sirios y las fuerzas iraqueses que de alguna manera intentaban y siguen intentando recuperar Mosul, que está totalmente rodeada, no tiene alternativas de ninguna especie de poder solucionar la salida de esa gente que ya quedó en ese sentido totalmente copada. El problema que encuentran justamente esos avances son los atentados suicidas de la gente que se inmola en forma automática y sola, o sea, son los lobos solitarios, los mismos que fueron producidos en diversos lugares del mundo, pero es una estadística dura. Y frente a lo que estaba hablando Fernando del tema de la revista Hebdo, en el día de hoy justamente fue acusado el presidente de Francia, Hollande, porque desde el 2013 permitió la eliminación física de los yihadistas
ahí donde estuvieran. O sea, son autorizaciones directas del Palacio Presidencial. No pasó por ninguna autoridad siguiente y el propio presidente ordenó que las personas que fueran encontradas dentro de esas categorías fueran eliminadas directamente. Ajá. Es decir, son actuaciones a veces... Legalizó el asesinato. Legalizó el asesinato, es decir, es una especie de réplica a lo que hace justamente el actual presidente de Filipinas, que está diciendo a la gente, tire gente de los aviones, está hablando de delincuentes, es cierto, pero tampoco es correcto que cuando era gobernador de un lugar utilizara esa forma de acabar con los delincuentes y no pasarlos por la justicia como corresponde. Son formas, son ideas. Es muy posible que en las zonas asiáticas, en las zonas africanas, esa forma de pensamiento esté siendo correctamente o utilizada, no hablo correctamente, utilizada en forma permanente. Es incorrecto pensar que en lugares modernos, más lógicos como europeos, un presidente también autorice de esa manera. Pero me estoy acordando mucho también de Giscard d'Estaing. Ajá. Giscard d'Estaing tuvo justamente hace muchos años un encuentro y una relación muy importante con un asesino africano que era presidente o dictador de un país, que luego se le encontró ingente cantidad de cadáveres y de gente asesinada. Con ese hombre, él tuvo relaciones personales, de alianzas muy fuertes, y recibió de ese personaje, que luego fue asilado en la Francia de Giscard d'Estaing cuando fue sacado del poder, enorme cantidad de oro. Ajá. Es decir, que el tema de la corrupción existe en todos lados. Y lo que está surgiendo en estos últimos momentos es el tema también importante de lo que significa el culto a la personalidad. Ajá. Eso ocurre en los países que son istmos, es decir, en Turquistán, hay formas de sentimientos de esa característica para poder tomar y hacerse fuerte en el poder. Los norteamericanos durante muchos años se reían de esa situación, de esa forma de honrar a quien gobierna. ¿Pasará lo mismo con Donald Trump? Justamente el segundo título sobre el que quería interesarlo está relacionado con Donald Trump y esta decisión, o mejor dicho, este anuncio para las empresas norteamericanas que construyan automotores en el exterior de que tendrán que pagar fuertes aranceles cuando esos automotores quieran ingresar a los Estados Unidos, con lo cual está generando un fuerte proteccionismo de la industria norteamericana. De hecho, ya hay una empresa como Ford que ha decidido no abrir una nueva empresa en Centroamérica. En México iba a abrir, y General Motors también. Los dos retrocedieron y vuelven a Michigan. En forma absoluta y terminante. Retrocedieron diciendo justamente las declaraciones que iban a ver la posibilidad de poder convencer al futuro presidente de que los trabajos que se iban a realizar en el exterior no influían de ninguna manera con la gente que iba a trabajar dentro de sus propias fábricas en Estados Unidos. Y esto repercute en los políticos de derecha y ultraderecha europeos. Marine Le Pen acaba de decir que elogia a Donald Trump por esta decisión, ¿no? Bueno, la figura de Donald Trump está despertando justamente controversias y distintas formas de actuación. Fíjese usted que México, que en el día de ayer tuvo una gran cantidad de problemas, gravísimos problemas, porque subió justamente la gasolina casi un 100% el valor. Entonces hubo en ese sentido en varias ciudades una especie de explosión de la gente que rompió todo lo que encontraba a su paso y fundamentalmente robó cualquier cantidad de gasolina de los lugares en donde se expenden. Pero paralelamente a ello, el presidente Nieto echó al ministro de Relaciones Exteriores que tenía hasta este momento y nombró en su lugar a quien tuvo la relación y trajo a Donald Trump a conversar con él. Ajá. Es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, un hombre muy ligado a Donald Trump. Es decir que
la figura de Donald Trump está trayendo controversias, pero también está teniendo una especie de halo de temor en muchos países, que están sojuzgados a qué va a hacer o de qué manera va a actuar. Fíjese que una de las primeras medidas que ya fue anunciado justamente por el vicepresidente electo de los Estados Unidos es que el primer día de la asunción de Donald Trump van a anular el Obamacare. Ajá. Van a anular en forma total porque dice que... de salud. Exactamente. Ayer Obama se acercó al Congreso para tratar de paliar esa situación, encontrando justamente en el vocero, que es el presidente del Congreso, Ryan, una respuesta terminante. Esto ha sido un desastre, lo que usted hizo, porque 12 millones de personas se han tenido que acoger al sistema de seguridad social inmediato, obligatorio, sin tener la posibilidad de poder pagarlo. Es decir, que la situación es bastante compleja y las resoluciones que va a tomar, y ayer estaba hablando justamente en este mismo programa, las resoluciones que seguramente Donald Trump va a tomar en los primeros 30 días de gobierno van a tener repercusiones mundiales en todo sentido. Su cercanía hacia Putin. Fíjese que Erdogan ayer dijo directamente que quiere hacer una triple alianza con Putin y con Donald Trump, no con Obama. Qué feo suena ese título a la memoria de tantos, ¿no? Por supuesto, la triple alianza, sí, por supuesto, es un elemento doloroso para casi todas las personas del mundo y fundamentalmente para la Argentina. Pero es una especie de trilogía que quiere hacer teniendo en cuenta la Constitución, y lo hemos hablado, Fernando, de las alianzas estratégicas que se están formando en varios lugares del mundo. Estamos hablando de Israel y Turquía, estamos hablando de Turquía con Rusia, Israel, Turquía y Rusia, Donald Trump, que también apoya fervientemente a Israel y a la zona de los turcos, saliendo en contra de Corea del Norte, diciendo que tengan cuidado, no se les ocurra de ninguna manera anunciar que van a tirar una bomba porque nosotros lo vamos a hacer primero. Es decir, son declaraciones muy fuertes para alguien que todavía no asumió. Entre tanto, ¿identificaron al autor del atentado en Estambul? ¿Usted cree? No sé, le pregunto. No, ayer justamente conversábamos con este sentido. La persona que fue identificada como el que cometió el atentado, aunque en el día de hoy está hablando Erdogan y también el primer ministro, que ha habido varios servicios de seguridad de otros países que intervinieron o que fueron partícipes de ese atentado. Es decir, desviando la situación hacia otros lugares y no centralizándolo en los terroristas de Daesh, que por supuesto tomaron como suyo el atentado porque indiscutiblemente es propaganda. Eso no cabe la menor duda. Quienes conocemos el sistema sabemos cómo se utiliza. El tema es lo profundo, lo que se tiene que utilizar. Y ayer estábamos comentando este tema fundamental. Uno de los problemas fundamentales que tiene la seguridad, fundamentalmente de la europea, y Turquía no escapa a esa situación, aunque tiene algunos aspectos distintos, pero está dirigida y armada en 4 secciones. Están aquellos que entienden la situación, la colocan en una mesa de operaciones, la estudian como en un teatro y después dicen a los otros 3 servicios qué es lo que tienen que hacer en forma paralela y conjunta. Es decir, estamos hablando de inteligencia, de prevención y de represión. Ajá. Los europeos utilizan la represión directamente. La inteligencia y el tema de introducirse no lo pueden hacer. Por una sencilla razón, no tienen elementos que les permitan introducirse en otros sectores con gente que sea similar o igual o que hable el idioma. El europeo es europeo. No es asiático, ni africano, ni árabe. Entonces, tener la posibilidad de incorporar gente de esas características para poder introducirlo es un trabajo de enorme esfuerzo y que no siempre da resultados. Y hace muy poco tiempo, lo estuvimos comentando, volvemos a reiterarlo, hace muy poco tiempo la seguridad alemana descubrió a un español que estaba trabajando para Daesh. Y lo habían traído ellos y lo habían introducido para que pudiera ser algo así como el nexo entre las fuerzas de seguridad justamente de Alemania y los terroristas, que recordemos y volvemos a reiterar, normalmente los terroristas de todo el mundo tienen relaciones con los servicios de seguridad de todo el mundo, conversan,
saben perfectamente en dónde pueden y cuándo van a actuar. Hoy salieron justamente informaciones que Alemania conocía a Amri hace mucho tiempo, sabía que podía ser y que era un terrorista, pero no estaban convencidos que iba a cometer un atentado. Ahora, ¿siempre esperan correr detrás del viento? Eso es uno de los problemas graves que tienen los servicios de seguridad. En Europa, casi todos, menos dos, Rusia e Inglaterra. Los primeros títulos internacionales para la página internacional del profesor Luis Galperín, mientras esperamos el contacto con Marcelo Gal en Tel Aviv. Un título de importancia para la actividad turística. Con argentinos a la cabeza, Brasil batió en 2016 su récord de turistas. Atención con este título porque nos importa, estamos transmitiendo desde la costa atlántica de Buenos Aires. Brasil superó en 2016 su récord de turistas con un total de, óigalo, 6.600.000 visitantes, lo que supone un aumento del 4,8% en relación a 2015. Esto lo informó el Ministerio de Turismo de ese país. Argentina, con 2.100.000 turistas, encabeza la lista de países que más visitan Brasil. Somos más los argentinos que los propios Estados Unidos, que llega apenas al número de 600.000 visitantes. Y luego siguen ciudadanos de Chile, Paraguay, Uruguay, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, Portugal y España. Este incremento de turistas significó para Brasil un ingreso de 6.200 millones de dólares, un 6,2% por encima de lo recaudado en 2015 y mayormente relacionado a la organización de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y ahora sí, hemos logrado establecer contacto telefónico con Marcelo Gal, nuestro corresponsal en Tel Aviv para las cuestiones relacionadas con Medio Oriente. Marcelo, muy buenos días desde Argentina. Muy buenos días, Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes desde Tel Aviv. ¿Cuáles son los títulos para tu columna semanal? Bueno, vamos a quedarnos un poco hoy en Israel, las cosas que están pasando últimos días en Israel. Vamos a empezar con la última noticia, que hace 15 minutos entraron de vuelta, digamos, investigadores de la policía, de la sección especial que se llama LAV 433, que viene a ser la FBI de Israel, a investigar al primer ministro israelí, no por primera vez, por causas, sospechas de recibir regalos de gente millonaria, cosa que está contra la ley en Israel, y diría yo sin saber lo que está pasando adentro, sino por rumores que están, y por supuesto que no se investiga un primer ministro así nomás, que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, está con un muy gran problema, y no es el único problema que está. ¿Y cuáles son las razones de esta indagatoria? ¿Trascendieron? Sí, lo que pasa es que en Israel hay una ley que no se puede recibir regalos de nadie, no sea en regalos como regalos o en plata. Es una cosa que está contra la ley. Ya tenemos un ex primer ministro, Ehud Olmert, que está en este momento preso por recibir regalos por $500.000, que viene a ser plata chica, digamos, para un primer ministro. Se dice acá, por supuesto que no se puede saber lo que está pasando dentro de la habitación en este momento, que lo están investigando. Los mejores investigadores de esta sección LAV 433, pero se dice que el caso de Olmert al lado del caso de Netanyahu, y que no es el único caso, hay otro caso muy grave, mucho más grave, es un paseo de tarde al lado de lo que pasó con Ehud Olmert, ex primer ministro. Ajá. Entre otras cosas, aparentemente hay prueba suficiente de que Netanyahu habría hecho viajes al extranjero que de manera sistemática eran pagados por personas adineradas que además le hacían regalos. Ese caso, según el asesor de justicia del gobierno, fue cerrado ese caso, no solamente Netanyahu, también sus hijos, porque fueron casos que en el momento que Netanyahu era una persona normal, no era ministro, no era nada,
pero fueron recibidos también por sus amigos. Él tiene un muy buen amigo que se llama Sheldon Ellison, que es un multimillonario que fue el que más apoyó económicamente a Donald Trump en Estados Unidos, y aparte tiene acá un diario muy grande que es repartido gratis todos los días, que es el diario de Netanyahu, el diario de Sheldon Ellison, y aparentemente recibió de él mucha plata, pero en este caso parece que recibieron también familiares de él y él, digamos familiares de su esposa, la señora Sara Netanyahu, y sus dos hijos, Avner y el otro hijo, que también recibieron por intermedio de amigos millonarios, uno de Australia y otro de Europa, cosa que es contra la ley. Lo único que se puede decir, gente que está acercada a la investigación o amigos de esa gente, que uno de los dos millonarios habló y contó todo, y se puede decir que Benjamin Netanyahu está con muy grave problema. Un tema, Marcelo, creo que el problema más grave es la compra de los submarinos en Alemania. Esa es una investigación que todavía no se llegó, que está metido también el asesor judicial de él. Ese es lo que se llama el problema grave, que el LAV 433 o la FBI de Israel todavía no empezó a investigar. Hay una orden de un juez que no se puede contar sobre ese tema, pero lo que Benjamin Netanyahu en estos momentos está investigado es algo muy chico, una gota al lado de un océano antes de llegar a ese tema. Yo diría que todo eso nos va a llevar, como yo estoy diciendo últimamente y las últimas semanas, a elecciones a Israel durante el 2017. Marcelo, ¿qué es lo que dispone la legislación israelí para los miembros de gobierno contra los que se presente un acta de acusación como esta que estás mencionando? Voy a dar un ejemplo. Como recordé antes, el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, una persona que fue una persona muy derecha, que no se pudo totalmente fijar hasta el final que realmente recibió esos $500,000. Ehud Olmert recibió 1 año y 8 meses de cárcel, después que se llevó a causa todo lo que él hizo por Israel. En este momento que estamos hablando está preso y le queda todavía 1 año más de prisión. El tema del dinero lo recibió cuando era alcalde de Jerusalén, ¿verdad? Exactamente, digamos que todavía no era primer ministro. El caso de Benjamin Netanyahu, es un caso mucho más grave porque aparentemente las sospechas fueron cuando él recibió como primer ministro y como ministro de Tesorería de Israel, que es mucho más grave, y se está hablando de sumas enormes, que como dije antes es una gota al lado de lo que pasó con el ex ministro Ehud Olmert. Ajá. Bien, ¿qué otros títulos para la crónica? Bueno, ayer fue un soldado israelí que mató a un terrorista después que ese mismo terrorista acuchilló hace 9 meses en la zona de Hebrón a un soldado. El otro soldado tiró un balazo y mató al terrorista. Ayer fue juzgado por el juicio israelí, fue condenado como matar a un terrorista. Dentro de un mes se va a dar el número de prisión, de número de meses o años que va a recibir, pero hay una polémica muy importante acá en Israel, que están todos a favor de darle el perdón a ese soldado, porque ese soldado fue mandado por el Estado de Israel a defender, pero de cualquier manera no tenía ningún motivo de matar a ese terrorista. De cualquier manera el tiempo dirá y dentro de un mes vamos a saber qué pasa. Es un problema muy importante porque los padres están sufriendo mucho a mandar a un hijo al ejército y que ahora está juzgado. Pero la ley es para todo y eso demuestra una cosa y otra vez, al lado también de la investigación del primer ministro, que en Israel la democracia es súper. Ya hubo ministros de tesorería, de justicia y de primer ministro que están presos y calculo que Bibi va en camino, en muy buen camino para eso, así que eso demuestra que Israel es, como siempre dije, una democracia acá en el Medio Oriente. Marcelo, y el antiguo presidente antes de Shimon Peres también estuvo preso. Justamente. Sí, Katzab estuvo preso por otro caso de violación
de 9 casos de violación, estuvo sentado 5 años de los 7 que recibió, y hace 2 semanas fue liberado después de pedir perdón, pero estuvo 5 años preso como presidente de Israel. Yo vuelvo a la mesa de redacción después de 3 días de ausencia. Quiero recordar un par de títulos pendientes todavía de semanas anteriores durante el año 2016, últimas jornadas. Por ejemplo, ¿cómo está la situación relacionada con la construcción de asentamientos en Cisjordania que fue protestada por el presidente Barack Obama y tratada en la ONU? Bueno, la construcción, por supuesto, en este momento no se está haciendo nada. Israel no está haciendo ninguna casa más. Son cosas que se dicen en la televisión, pero en la tierra no se está haciendo nada. Creo que todos están esperando lo que va a pasar dentro de exactamente 15 días, cuando asume Donald Trump. De cualquier manera, nadie va a estar viendo lo celeste que va a pasar con Donald Trump, como dije anteriormente. Nadie va a hacer algo para hacer más problemas a Donald Trump. En este momento no se está haciendo ninguna casa, no se está haciendo absolutamente nada en la zona de Cisjordania, y todos están esperando el día 20 de enero. ¿Emuná fue evacuado? ¿Cómo no escuché la pregunta, perdón? Emuná, la situación que surgió justamente dentro de Cisjordania, ¿fue evacuada la gente del lugar? La gente decidió, digamos, después que recibió de la del Ministerio de Justicia, la Super Suprema, como se dice, la Corte Suprema, recibieron un mes más hasta el día 25 de enero para poder salir, pero ellos decidieron irse voluntariamente sin ningún problema. Bien. Un título más todavía. Ahora te llevo a la frontera con Franja de Gaza y la lucha contra Hamas. Este proyecto de construir barreras subterráneas para impedir que ingresen a través de túneles milicianos del grupo terrorista, ¿cómo está ese frente? Bueno, la zona de la frontera con Gaza y con el Hamas es algo que puedo decir que la gente del Hamas estuvo los últimos años haciendo lo que se llama túneles bajos de la frontera. Israel pudo encontrar un sistema tecnológico que se puede saber en el momento que empiezan a hacer, y los túneles que estaban no existen más, por supuesto, y el Hamas, repito, no es el mismo Hamas de antes, no tiene la fuerza, perdió mucha plata, perdió la amistad o la ayuda que tenía en su momento de los hermanos musulmanos en Egipto, que le ayudaban con plata. Perdió la ayuda económica de los países del Golfo Pérsico, Saudi, Kuwait, Qatar, etcétera, etcétera. El Hamas, aparte de hacer lo que se llama humos, como se dice, no hace más nada, no tiene la fuerza, y el mismo Hamas del año 2014, el último enfrentamiento con Israel, no es el mismo Hamas. Pero todo puede cambiar. De cualquier manera, Israel está con los ojos abiertos ahí en esa zona, y está viendo lo que está pasando. El mismo es lo que está pasando también en el norte con la gente del Hezbollah, que también perdió mucha gente en la guerra en Siria y perdió mucho apoyo económico que tenía antes, en el mismo de Irán, que Irán tampoco ya no manda más dinero como mandaba antes. Por último, ¿se aleja la posibilidad de una guerra total en Medio Oriente? Es una pregunta muy buena, y la verdad que ojalá pudiera ser Odini para tener la respuesta. No se puede saber, las cosas acá en Israel, en Medio Oriente, cambian mucho, las noticias de acá corren de segundo a segundo. El ejército israelí, o lo puedo decir la gente del ejército israelí, Ministerio de Defensa, estuvieron analizando, y no se ve una guerra en el 2017, y así espero, con motivos personales. Pero no se puede saber, nadie puede saber, esperemos que no, porque en una guerra nadie gana, solo se pierde, y creo que sería bueno para el Medio Oriente que no pase una cosa así. Creo que el mundo árabe, en especial los que buscan la guerra en este momento, que es el Hamas, Hezbollah, no están con la cabeza para hacer eso. Creo que lo que hay que poner más en este momento es la guerra contra la gente de Daesh en Europa, que justamente hace menos de 24 horas yo volví de Europa,
y les puedo decir que Europa parece mucho a lo que pasaba en su pasado en Israel, que en los shopping revisan las carteras, revisan a la gente, están con mucho miedo. Yo estuve hablando con gente en Barcelona, estuve en los Pirineos, estuve en Girona. Les puedo decir que Europa está con mucho miedo, con mucha sospecha, y esa zona me hace acordar Israel atrás, cuando revisaban quién se sienta al lado de uno, o cada cartera que está deja de solamente en un lugar. Europa está muy distinto. Marcelo, muchas gracias por esta crónica, nos reencontramos la próxima semana. Bueno, que tengan muy buenas tardes y buena semana. Bien, muy bien, nuestro contacto semanal con el concejal Marcelo Gal, la situación en Medio Oriente. Mientras esperamos la comunicación con Hugo, con reflexiones sobre nuestro... Sí, son importantes, no cabe la menor duda, pero están marcando parte fundamental de lo que hemos conversado, Fernando, en forma reiterada en esta mesa. Hay un cambio de mentalidad en el Medio Oriente en todo sentido, y si estamos hablando de las naciones y de quienes la conducen, no estamos hablando de los grupos terroristas o grupos revolucionarios que surgen permanentemente en todos esos lugares como intentando cambiar el rumbo de las cosas. Hablemos en función de las naciones, y nos referimos a las grandes naciones árabes, que son todas, inclusive Siria también, que en los últimos tiempos no ha hecho reflexiones ni ataques verbales contra Israel, cosa que era permanente y constante. Hablemos de Arabia Saudita, hablemos de todos los países del Golfo Pérsico, ricos en todo sentido. Hablemos de Irak, hablemos fundamentalmente de Turquía, y hablemos de Israel dentro de esa situación, y del Líbano mismo, que entendamos, los que conocimos Líbano, los que tuvimos la suerte de transitar esas calles y esos lugares. Es un paraíso. Es un pueblo que quiere la paz, pero estuvo dominado siempre por sectores y por fracciones que indiscutiblemente lo llevaron a esa situación. Entiendo fundamentalmente lo que dice Marcelo, que en el 2017 no se prevé o no se desea, por supuesto, ningún tipo de guerra, y como él dijo muy fundamentalmente, en la guerra, y de eso tengo conocimientos, nadie gana, perdemos todos. Buscamos ya el contacto telefónico con el doctor Hugo Vega, nuestro asesor en economía y negocios, cuando la República Argentina está observando una doble circunstancia que merece el análisis técnico. Por un lado, se está recuperando notoriamente la economía agraria, pese a haber sido castigado con inundaciones y sequías, fenómenos climáticos que ha provocado el Niño. Y al mismo tiempo, otro de los índices fundamentales, la venta de insumos para la construcción, que señala justamente el desarrollo de esta actividad industrial, ha caído más del 15% en el año 2016. Una doble realidad para plantearle al analista, el doctor Hugo Vega, que ya está en línea telefónica. Hugo, buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días y buenas tardes para los oyentes. Y bueno, en línea con lo que estás mencionando, es cierto. No es que haya una contradicción en lo que son las variaciones de la economía, digamos, cuando vos lees la actividad económica por caso de la construcción con una caída luego de 11 meses de 13.1% respecto del año 2015, o por caso cuando ves otros rubros como el metalmecánico o el sector, por ejemplo, agrícola-ganadero, que por el contrario tiene movimientos alcistas, o por caso inclusive el sector de los servicios públicos orientados a lo que es salud y educación, que han tenido, creación de empleo, no destrucción de empleo. Bueno, esto tiene que ver con la forma en la cual se va acomodando la economía y lo que en verdad la gente va demandando en un sistema de prioridades, en un presupuesto de prioridades. Lo que sí llama mucho la atención es que no termina de despegar, por caso, elementos que son fundamentales para el quehacer cotidiano de las familias, o de las economías domésticas, como son los alimentos y bebidas, independientemente de las variaciones estacionales hacia arriba o hacia abajo que se pueden ver en algunos sets de productos que son propios del sustento diario que tiene que tener, una persona. No se ve todavía un movimiento alcista de carácter estructural en la economía. Lo que se ven son algunos repliegues positivos en materia de coyuntura, pero hay que ver si esto a lo largo de los próximos meses del 2017 van a tener un comportamiento de tipo tendencial, porque en economía
lo que en definitiva termina primando y uno termina definiendo hacia dónde va una política económica, social, de desarrollo y de crecimiento, para sintetizar, es analizar el componente de la tendencia, ver, digamos, cómo se van a ir moviendo las variables en el tiempo. Porque hoy sacamos una fotografía y podemos ponernos contentos con que vimos que se construyó empleo o se creó empleo en tal rubro y ya pensamos que esto despega la economía. No, no es así. Hay que ver el comportamiento global de todos los indicadores para poder tener cierto nivel de certeza en la elaboración de una proyección o un pronóstico de hacia dónde va a ir canalizándose la economía argentina. Y esto vale también para el resto de los países vecinos, ¿no? Doctor, hoy tenemos un programa apretado y me quedan solamente 3 minutos de aire para 2 consultas rápidas. La primera, una opinión puntual, según lo publicado en el boletín oficial, de esta señal del ministro de Hacienda, Duhovne, a los inversores, eliminando el plazo mínimo de permanencia de capitales en el país. ¿Qué es eso? El tema, digamos, de las medidas que se piensan tomar con relación al ingreso y salida de capitales, hace varios años hacia atrás, cuando se generó la crisis financiera internacional, muchos países empezaron a hacer control fundamentalmente de salidas de flujo de capital. ¿Por qué? Porque, Fernando, cuando vos tenés un mercado financiero mundial que tienes entradas y salidas permanentes de los mercados regionales o por caso canalizan fondos a través de instrumentos soberanos, por ejemplo, bonos de deuda de los estados, como el caso de la Argentina, y lo hacen sin ningún tipo de condicionamiento en cuanto a la entrada y la salida de esos capitales. Puede producir situaciones muy fuertes de variación en la economía, tanto de auge como de depresión. ¿Qué sucede entonces? Los estados, a través de sus políticas monetarias, fiscales, financieras, económicas, lo que hacen es, dependiendo del tipo de flujo de fondo, del origen de dónde viene, le pueden poner un sistema de trabas respecto a la tenencia o permanencia de esos fondos dentro del país cuando realizan esa inversión. Por caso, te ponen una cláusula condicional, te dicen, bueno, Fernando, si vos querés invertir en tal instrumento, la condición es para que tengas una alta rentabilidad y asegures un repago de amortización X de capital, vas a tener que mantener ese capital inamovible, no los intereses. El repago de los intereses te lo van a dar, por caso, semestralmente, trimestralmente, bimestralmente o mensualmente. El capital lo vas a tener que dejar, te lo van a dejar congelado, digamos, por un plazo de 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años. Esto lo vimos con los instrumentos financieros que se aplicaron para el tema del blanqueo, que te ponían 4 a 7 años. Bueno, de esta manera también vos podés regular entonces el flujo de capital de otra manera. Alguien viene y quiere invertir en el sector, por caso, de alimentos y bebidas, y lo hace a través de instrumentos financieros, comprando instrumentos en el capital formado bursátil en la Argentina, en la Bolsa de Comercio. Bueno, puede pasar que ahí se pongan condiciones en la instrumentación. Bien. Que hagan que, bueno, invertís y tenés que mantener esa inversión por X tiempo, ¿no? Cobrando eventualmente el interés para proteger ese capital. Esto lo han aplicado en China, lo han aplicado en Chile, lo han aplicado en Brasil, lo han aplicado en Uruguay mismo, bueno, por dar algunos ejemplos de países vecinos. Y la Argentina ya lo había aplicado en un momento. Eventualmente lo van a volver a implementar y bueno, veremos cuál es el resultado que tiene en términos de apetito financiero para incorporar capital adentro del país, obviamente. Bien, veremos. Bueno, un suspiro para informar sobre el valor de las monedas, mientras le advierto a la audiencia que el mercado de valores en la City porteña está cayendo el 0,54%, el Dow Jones en los Estados Unidos, el índice cayendo levemente 0,09%, y arriba el barril de petróleo de 50 litros, la categoría WTI, con el 1,78% de incremento, cotización de $53.26. Como le decía, en un suspiro, las monedas, doctor. Las monedas. El dólar de los Estados Unidos de América está a la compra por el momento 16 pesos. Con relación a la venta, 16 pesos con 45. Verás, Fernando, en este punto en particular, que ha habido una variación de 10 centavos, 15 centavos esta última semana, dependiendo, digamos, también de la casa que cotiza, ¿no? Esto es una realidad. Después, con relación al real, el 4 pesos con 97 centavos a la compra,
y 4 pesos, casi 5 pesos en realidad, a la venta. El euro, 16 pesos con 75 a la compra, 16 pesos con 85 centavos a la venta. Y por último, la libra, 19 pesos con 70 centavos a la compra, 19 pesos con 85 centavos a la venta. Relativamente estable las monedas, pero bueno, hay que tomar en cuenta, Fernando, que estamos incorporándonos en el ciclo de verano. Es muy posible que también haya alguna, digamos, variación alcista, particularmente en las dos monedas tradicionales, que son el dólar y el euro, producto de este flujo de ingreso y egreso de turismo en el país. Gracias, doctor. Continuamos mañana. Muy amable, gracias. Bien, el doctor Hugo Vega, nuestro analista en economía y negocios, y el último comentario del profesor Galperín. Particularidad que el presidente elige a los vicepresidentes, y teniendo en cuenta que es muy posible que el actual presidente Maduro en el 2017 dé un paso al costado, pero que no eso va a conllevar llamar a elecciones, ha nombrado ayer justamente al nuevo vicepresidente, que se llama Tareq al-Alsami. ¿Y quién es Tareq al-Alsami? Está investigado en los Estados Unidos por ser el conductor de justamente uno de los elementos más importantes de tráfico de drogas que entra a los Estados Unidos. Ni más ni menos. Exactamente, y él puede quedar, de acuerdo a lo que se presume, como el futuro presidente de Venezuela hasta las elecciones que van a realizarse a fines del 2018. Tema a seguir discurriendo el día de mañana. Hay un tema que lo agrego, si se puede, Apenas. es la baja de la imputabilidad de los chicos. Lo hablamos mañana. A los 14 años, sí, señor. Lo hablamos mañana. Amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio. Para la audiencia argentina y local, continúa el programa Arena Pop, con Roxana Mariel y Marcos Galicio. Ya se están preparando, nosotros le estamos robando injustamente este par de minutos. Con la producción ejecutiva de Alfredo Argento, la participación del profesor Luis Galperín y el economista Hugo Vega, saluda a Fernando Brunetti y propone reencontrarnos mañana al mediodía de Argentina, cuando oigan nuestro tradicional saludo: buenos días, Buenos Aires.